Tengo 71 años y hay algo que nunca me atreví a decir en voz alta. No fui una buena madre. Y lo peor no es haberlo sido, es haberlo entendido demasiado tarde. No lo digo para que me consoléis, no lo digo buscando que alguien me diga que seguro que sí lo fui, que me esforcé mucho, que hay que ser comprensivas con una misma. Lo digo porque es verdad y porque llevar años cargando con algo en silencio no lo hace más ligero, solo lo hace más tuyo. Hace unos meses, ordenando un cajón, encontré una libreta de mi hijo pequeño. De cuando tendría 9 o 10 años, adentro había dibujos, cosas de niño, y en una de las páginas había escrito, con esa letra torcida que tienen los niños, «Mamá siempre tiene prisa». La cerré, la dejé en el cajón, y me quedé un rato de pie sin moverme. Trabajé toda mi vida, desde los 16 años, sin parar, primero porque no había otra opción, luego porque era lo que yo sabía hacer. Limpiaba casas ajenas, hacía turnos, cogía lo que hubiera. Cuando nacieron mis hijos, seguí trabajando, no porque no los quisiera, sino porque si no trabajaba, no había comida en la mesa. Así de simple y así de duro. Me levantaba a las 6, llegaba a casa a las 8 de la tarde. Los niños ya habían merendado, ya habían hecho los deberes, ya habían peleado y ya se habían reconciliado solos, y yo llegaba con los pies destrozados y la cabeza llena de ruido, y lo que me quedaba de mí misma para darles era muy poco. Recuerdo una noche, mi hija tendría 11 o 12 años, que vino a buscarme al salón para contarme algo que le había pasado en el colegio. Me acuerdo de su cara, me acuerdo de que yo estaba mirando el televisor sin verlo, completamente ida, y le dije, sin volverme del todo, «Ahora no, Teresa, que mamá está cansada». Se fue a su cuarto. Yo no me levanté. No recuerdo qué era lo que me quería contar. Nunca lo supe, y ella nunca me lo volvió a decir. Mis hijos son adultos ahora. Tienen sus vidas, sus trabajos, sus parejas, y me quieren, creo. Me llaman, vienen a comer algunos domingos, pero hay algo que noto, que llevo años notando y que nunca he sabido muy bien cómo nombrar. Son correctos conmigo, educados, atentos cuando estoy delante, pero no me cuentan las cosas, no me llaman cuando algo les preocupa, no me buscan cuando tienen un problema. Se lo cuentan entre ellos o a sus parejas, a sus amigos, a cualquiera antes que a mí. Un domingo, hace poco, estábamos todos en la mesa. Mi hijo mencionó de pasada que había tenido un problema en el trabajo, algo serio, que había estado muy agobiado unas semanas. Y lo dijo con esa naturalidad de quien ya lo tiene resuelto y lo cuenta como anécdota. Yo no lo sabía. Nadie me había dicho nada. Le pregunté cuándo había pasado. Me dijo que hacía 2 meses. 2 meses, y yo sin saber nada. Me quedé sonriendo, asintiendo como si fuera normal, pero por dentro pensé, este es el resultado. Este es exactamente el resultado. Lo que hice después y lo que descubrí cuando por fin me senté a mirar esto de frente, os lo cuento en un momento. Antes necesito que entendáis algo que tardé mucho tiempo en diferenciar, porque sin entenderlo, lo que vino después no tiene sentido. Durante años viví con eso que yo llamaba culpa. La culpa es un peso que no se mueve. Te sienta encima y te aplasta, y no te lleva a ningún sitio. Yo me la cargaba en silencio, sin decirla a nadie, porque contársela a mis hijos me parecía una carga más para ellos, y contársela a las amigas me daba vergüenza, así que la guardé, como se guardan las cosas que no sabes dónde poner. Hay una manera de estar sola en una habitación llena de gente que es peor que el silencio. Es esa manera de estar en la mesa del domingo, rodeada de tus hijos y sus parejas, escuchando conversaciones de las que no formas parte, porque nadie te incluye de manera natural,
porque no hay hábito construido de incluirte, porque ese hábito requería años de conversaciones que no ocurrieron. Eso es lo que había construido con mi ausencia, no odio, no rencor visible, algo más difícil de nombrar y más difícil de arreglar, la costumbre de no contar conmigo. Mis hijos aprendieron algo muy pronto, que cuando venían a buscarme yo no estaba del todo, y los niños aprenden rápido. Si cada vez que buscan a su madre encuentran prisa o distancia, dejan de buscar, no por orgullo, por supervivencia. Aprenden a no necesitar lo que sienten que no van a recibir. Eso aprendieron mis hijos, y ahora, con 40 años, siguen siendo esos niños que aprendieron a no buscarme. Fue una tarde de enero, sola en casa. Me senté en el sillón con esa libreta de mi hijo en las manos. La había sacado del cajón otra vez. La abrí por la página de los dibujos, por la frase, «Mamá siempre tiene prisa». Y por primera vez, en vez de cerrarla y guardarla, me quedé mirándola. Y me hice una pregunta que nunca me había hecho de verdad. ¿Qué necesitaban de mí y qué les di? No lo pensé para castigarme, lo pensé para entenderlo. Y la diferencia entre esas dos cosas es enorme, aunque desde fuera parezcan iguales. Lo que necesitaban era que estuviera. No que trabajara para ellos, no que les diera de comer, no que hiciera los turnos. Que estuviera, que me volviera cuando venían a contarme algo. Que supiera cómo se llamaba su mejor amigo del colegio, que recordara sus miedos, y lo que les di fue otra cosa, fue esfuerzo, fue sacrificio, fue cansancio puesto al servicio de ellos, sí, pero sin presencia real. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Y ahí está lo más duro. Hay una diferencia que nadie enseña entre culpa y responsabilidad. La culpa dice, soy mala persona, lo hice mal, no tengo arreglo. La culpa paraliza, te aplasta, te mantiene mirando hacia atrás. La responsabilidad dice algo distinto. Dice, ocurrió, tuve parte en ello y todavía puedo hacer algo con lo que queda. La responsabilidad mira hacia adelante, no borra lo que pasó, pero se mueve. Esa tarde, con la libreta en las manos, entendí que llevaba años viviendo en la culpa y que lo que necesitaba era pasarme a la responsabilidad. No para que me perdonaran, no tengo derecho a pedirles eso, sino para dejar de estar paralizada. Lo que nadie dice sobre pedir perdón a los hijos adultos es que el perdón no es el objetivo. No se trata de ir a buscarlos con una disculpa y esperar que todo vuelva a cero. No funciona así. Los años no se devuelven. Las conversaciones que no ocurrieron no se recuperan. La confianza que no se construyó no aparece porque alguien diga lo siento, pero hay algo que sí se puede hacer. Se puede estar de otra manera a partir de ahora. No de golpe, no con grandes gestos que ellos van a mirar con desconfianza porque no están acostumbrados, sino despacio, con constancia, demostrando con el tiempo que algo ha cambiado, aunque ellos tarden en creerlo, aunque tarden en responder. Un domingo llamé a mi hijo antes de que él me llamara a mí, cosa que casi nunca había hecho, porque siempre esperaba a que fueran ellos los que dieran el paso. Le pregunté cómo estaba. No en general, le pregunté por el problema del trabajo del que me había enterado 2 meses tarde. Le dije que había estado pensando en ello. Hubo un silencio de 3 segundos en el teléfono. No largo, pero lo noté, y luego me contó cosas. No muchas, pero más de lo que me había contado en mucho tiempo. No fue una reconciliación, fue 1 milímetro, pero los milímetros son lo único que existe cuando la distancia es real. Con el tiempo entendí algo, que no basta con pedir perdón, que lo que de verdad cambia las cosas es demostrar, día tras día, que ya no eres la misma persona. El tiempo suficiente como para que tu hijo deje de pensar que es solo un intento y empiece a creer que es verdad, porque la confianza, cuando se rompe, no vuelve de golpe, vuelve despacio o no vuelve,
y tienes que seguir, incluso sin saber si algún día lo hará. Yo estoy dispuesta. Ahora cuando viene mi hija a casa, apago el televisor antes de que se siente. No después, antes, para que no haya nada que me distraiga de lo que me quiera contar. Parece una tontería. Para mí es lo más concreto que sé hacer ahora mismo. No tengo un final bonito para mi historia. Mis hijos siguen siendo correctos y distantes. Hay domingos que la mesa sigue siendo un lugar en el que estoy, pero no del todo. La libreta sigue en el cajón. La frase sigue siendo verdad, pero algo ha cambiado en mí que no depende de ellos. Dejé de esperar a que el dolor desapareciera para moverme. Empecé a moverme con el dolor encima, y eso, aunque suene pequeño, es lo más grande que he hecho en mucho tiempo. No sé si mis hijos van a acercarse más. No sé si algún día voy a ser la madre a quien le cuentan las cosas. Puede que sí. Puede que el daño sea demasiado hondo y que lo que construyamos de aquí en adelante sea algo diferente, más formal, más tranquilo, pero nunca íntimo. Lo acepto, porque lo que no puedo hacer es quedarme otros 20 años mirando hacia atrás. Lo hice mal en muchas cosas, lo sé, y también sé que lo hice con lo que tenía, siendo quien era, en las circunstancias que eran. Las dos cosas son verdad, y aprender a sostener las dos cosas al mismo tiempo, sin que una anule a la otra, es quizás el trabajo más difícil que he hecho en mi vida. La semana pasada, al acabar la comida del domingo, mi hija se quedó un poco más de lo habitual. Estábamos fregando los platos juntas, en silencio, y de repente me dijo algo sobre una amiga suya, algo cotidiano, sin importancia. No me lo estaba contando como una revelación, me lo contaba como se le cuentan las cosas a alguien con quien estás. No dije nada especial, seguí fregando, pero lo guardé. ¿Y tú? ¿Sigues mirando hacia atrás? ¿O ya estás haciendo algo, aunque duela, con lo que todavía te queda?